Mientras las historias de las hazañas de Sansón todavía se contaban en cada esquina, en un lugar llamado Silo, un niño pequeño crecía en silencio. Su nombre era Samuel. Su madre, Ana, lo había deseado tanto que le prometió a Dios que, si tenía un hijo, éste le serviría toda su vida. Samuel no vivía con sus padres, sino en el tabernáculo, una gran tienda que servía de templo, ayudando al anciano sacerdote llamado Elí. Samuel era un niño especial. Mientras otros se olvidaban de Dios, él siempre estaba dispuesto a ayudar, a limpiar las lámparas y a aprender las leyes. Una noche, cuando todo estaba a oscuras y el silencio cubría el templo, Samuel escuchó una voz que lo llamaba. ¡Samuel! El niño se despertó de un salto y corrió hacia la cama del anciano Elí. «Aquí estoy, me llamaste», dijo Samuel con los ojos aún somnolientos. «Yo no te he llamado, hijo. Vuelve a acostarte», respondió Elí. Esto pasó 3 veces. A la tercera vez, el sabio Elí se dio cuenta de algo muy importante. No era un hombre quien llamaba, era Jehová. Elí le dijo al niño: «Si vuelves a escuchar la voz, di: habla Jehová, que tu siervo escucha». Samuel regresó a su cama. Su corazón latía con fuerza. De pronto, la voz volvió a resonar. «Samuel, Samuel». Y el niño respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Desde esa noche, Samuel se convirtió en el mensajero de Dios. Todo lo que Dios le decía, Samuel se lo contaba al pueblo con palabras claras y sencillas. Si esta reflexión está siendo de valor para ti, te invito a apoyar este trabajo. Puedes suscribirte al canal y compartir este video con tus seres queridos para que más personas puedan conocer esta historia y sus enseñanzas. A diferencia de Sansón, que usaba sus manos para luchar, Samuel usaba sus palabras. Él no necesitaba derribar columnas para que la gente le hiciera caso. Samuel viajaba por todo Israel, de ciudad en ciudad, enseñando a las familias a ser buenas, a no pelear entre ellas y a volver a confiar en Dios. La gente empezó a querer mucho a Samuel. Decían: todo lo que Samuel dice sucede de verdad. Gracias a él, los israelitas dejaron de tener miedo. Él les enseñó que ser fuertes por fuera, como Sansón, era bueno, pero ser fuertes por dentro, tener un corazón bueno, era mucho mejor. Años más tarde, los filisteos intentaron atacar a Israel de nuevo. Los israelitas tuvieron miedo, pero corrieron a buscar a Samuel. «Ayúdanos, pide a Dios que nos salve», le suplicaron. Samuel no buscó una quijada de asno ni armas de hierro. Simplemente se puso a orar. Mientras oraba, un gran trueno estalló en el cielo, tan fuerte que los filisteos se asustaron y huyeron corriendo. Ese día, Samuel puso una gran piedra en el camino y la llamó Eseben-Ezer, que significa «hasta aquí nos ha ayudado Dios». Samuel envejeció siendo un hombre muy respetado. Bajo su guía, el pueblo vivió en paz durante muchos años. Pero el pueblo empezó a pedir algo nuevo. Querían un rey, como tenían las otras naciones. Samuel se puso un poco triste, porque sabía que Dios era su único rey. Pero Dios le dijo que escuchara al pueblo. Así fue como Samuel, con el tiempo, buscó y eligió a los primeros reyes de Israel. Primero, a Saúl. Hubo un tiempo en el que Israel no tenía palacios ni tronos. La gente vivía en sus tierras, cuidando sus rebaños y siguiendo las enseñanzas de los ancianos.
En la tribu de Benjamín vivía un hombre llamado Quis, que tenía un hijo llamado Saúl. Saúl era la envidia de los jóvenes de su edad. No solo era apuesto y de rostro noble, sino que poseía una estatura impresionante. Desde los hombros hacia arriba, sobresalía por encima de cualquier otro hombre en las 12 tribus. Pero, a pesar de su imponente físico, Saúl era un joven sencillo. No soñaba con ejércitos, sino con cumplir sus deberes familiares. Un día, unas asnas de su padre se escaparon y se perdieron por las áridas colinas de la región. Saúl tomó a un criado y se lanzó a buscarlas. Caminaron durante días atravesando territorios difíciles, subiendo montañas y bajando a valles profundos. Estaban cansados y con las sandalias desgastadas cuando llegaron a la ciudad donde vivía el profeta Samuel. «Vamos a ver al vidente», dijo el criado. «Se dice que todo lo que él dice se cumple». Saúl, con la humildad de quien no se cree importante, aceptó. No sabía que mientras él buscaba animales, el cielo lo buscaba a él para algo mucho más grande. Dios ya le había hablado al anciano Samuel. Le había dicho que el hombre que vería ese día sería el capitán de su pueblo. Cuando Samuel vio a Saúl acercarse, se quedó admirado por su porte, pero más por lo que Dios le susurró al oído. «Este será el que gobernará». Samuel invitó a Saúl a una gran cena y le dio la mejor porción de carne, tratándolo como a un invitado de honor. Saúl, sorprendido, respondió con timidez: «¿No soy yo de la tribu más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la menos importante de todas? ¿Por qué me hablas así?». A la mañana siguiente, al salir de la ciudad, Samuel pidió que el criado se adelantara. En la soledad del camino, bajo la luz del amanecer, Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó y le dijo que Dios lo había elegido para salvar a Israel de sus enemigos. En ese instante, algo cambió en el interior de Saúl. La Biblia cuenta que Dios le dio un nuevo corazón. Sus pensamientos ya no estaban solo en las asnas perdidas, sino en el destino de su nación. Al regresar a casa, se encontró con un grupo de profetas, y lleno de alegría, empezó a cantar y a alabar con ellos, tanto que la gente se preguntaba asombrada: ¿acaso Saúl también es profeta? Poco después, Samuel convocó a todo el pueblo en Mizpa para presentar oficialmente al rey. El ambiente estaba cargado de emoción y nerviosismo. Se echaron suertes para elegir a la tribu y luego a la familia. Finalmente, el nombre de Saúl fue anunciado, pero había un problema. Saúl no aparecía. A pesar de su nueva fuerza, el peso de la responsabilidad lo asustaba. Lo buscaron por todas partes hasta que alguien lo encontró escondido detrás de las carretas y el equipaje de los viajeros. Cuando finalmente lo sacaron y se puso de pie en medio de la multitud, su cabeza sobresalía por encima de todos. El pueblo, impresionado por su apariencia de guerrero, gritó a una sola voz: «¡Viva el rey!». Saúl no tardó en demostrar por qué había sido elegido. Unos enemigos, llamados amonitas, rodearon la ciudad de Jabes de Galaad y empezaron a sacarle el ojo derecho a todos los habitantes. Cuando Saúl escuchó la noticia, sintió una indignación divina. Reunió un ejército inmenso en tiempo récord. Con una estrategia brillante, atacó a los enemigos al amanecer y los derrotó por completo. Aquella victoria unió al pueblo.
Los que antes dudaban de Saúl, ahora lo seguían con devoción. Saúl era un héroe, un guerrero que dormía en el campamento con sus hombres y que daba toda la gloria a Dios. Durante esos primeros años, Saúl fue el escudo de Israel. Sin embargo, el poder es una prueba difícil. Con el tiempo, Saúl empezó a disfrutar demasiado de los aplausos y a confiar menos en las instrucciones de Samuel. La grieta en su carácter apareció durante una guerra contra los filisteos. Samuel le había dicho que esperara 7 días para que él llegara y ofreciera sacrificios a Dios antes de la batalla. Los días pasaban y Samuel no llegaba. Los soldados de Saúl, viendo el poderoso ejército filisteo frente a ellos, empezaron a desertar por miedo. Saúl, preso de la ansiedad y el orgullo, pensó: «Yo soy el rey, no necesito esperar más», y decidió ofrecer el sacrificio él mismo, algo que solo los sacerdotes tenían permitido hacer. Apenas terminó, apareció Samuel. «¿Qué has hecho?», preguntó el profeta con voz grave. «Vi que el pueblo se iba y que tú no llegabas», se justificó Saúl, culpando a los demás en lugar de admitir su error. Samuel lo miró con tristeza. Sabía que la obediencia vale más que cualquier sacrificio. Le advirtió que su reino no duraría para siempre, porque Dios buscaba a alguien conforme a su propio corazón, alguien que supiera obedecer incluso bajo presión. Saúl siguió siendo rey y siguió ganando batallas, pero la paz lo abandonó. Se volvió un hombre melancólico, sospechoso y propenso a ataques de ira. Sentía que el favor de Dios se le escapaba de las manos. En sus momentos de mayor oscuridad, cuando la tristeza lo invadía, sus siervos buscaban formas de consolarlo. Decidieron traer a alguien que supiera tocar música dulce para calmar el espíritu del rey. Así fue como un joven pastor, de mejillas sonrosadas y corazón valiente, entró por primera vez en el palacio con un arpa en la mano. Saúl no sabía que ese joven, llamado David, no solo traía música para sus oídos, sino que también era el elegido para llevar la corona que él, por su orgullo, estaba empezando a perder. Gracias por haber visto el video. Te invito a que te suscribas al canal y compartas el video por entre tus amigos y familiares.